Roland Carreño y la pataleta de Maduro. El expediente y detención contra el periodista fueron elaborados por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, para calmar la ira del jefe del régimen por la fuga del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Son conocidas las reacciones de Nicolás Maduro cuando estalla en furia. Sus pataletas son acordes con su dimensión corporal. La confirmación de la fuga de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, lo hizo estallar. Ese mediodía del sábado 24 de octubre exigió castigo para el responsable de que se le hubiese escapado el rehén más preciado de la dictadura. Sus sospechas recayeron sobre dos militares que están en la ventisca de las conspiraciones palaciegas, Diosdado Cabello y Néstor Reverol, ministro del Interior y Justicia. El primero mantiene control del SEBIN, organismo encargado del marcaje de la residencia del embajador de España y del monitoreo constante a su huésped. El jefe del SEBIN, Gustavo González López, ha sido admitido por Maduro como un mal necesario. Después de haberlo votado, lo recogió a regañadientes luego de los sucesos del 30 de abril, cuando el general Manuel Christopher Figuera se alzó contra el régimen y liberó precisamente a López de su casa que le había sido asignada por prisión. Reverol, por su parte, parecía destinado a sustituir a Vladimir Padrino López en el Ministerio de la Defensa, pero la fuga marcó su desgracia. Jorge Rodríguez sabe que el remedio para calmar los males de Maduro es la venganza. En horas comenzó la elaboración del plan al limón con Delcy, su hermana. Se debía castigar a alguien a quien Leopoldo López apreciara. La víctima sería humillada, iría presa, acusada de delitos atroces. El castigo debía resultar aleccionador. Roland Carreño cumplía con los requisitos. Periodista y dirigente de Voluntad Popular, es un personaje respetado y apreciado por la comunidad. Es un ser humano sensible, confiado y con una condición valiosa para ser explotada por un psiquiatra perverso. Para su descalificación moral, es homosexual. Se diseñó de inmediato el guión. La primera decisión operativa dejó fuera del montaje contra Roland a la policía política, el SEBIN. Además de que Maduro desconfía de Diosdado y González López, había una razón adicional. El equipo para hacer ese tipo de trabajo lo coordina el general de división Eduardo Serrano Díaz, a quien los hermanos Rodríguez responsabilizan de un atentado que sufrió Delcy en uno de los túneles de la autopista Caracas-La Guaira. Serrano, que salió de Policaracas cuando Jorge estaba en la alcaldía, es protegido de González López, según los Rodríguez. Serrano también había colocado micrófonos a sus vehículos y las conversaciones fueron escuchadas por Diosdado. Descartado el SEBIN, la decisión de Maduro fue trabajar con la PNB, que está bajo su directo control. El primer capítulo del guión redactó una minuta en la que se registraba la detención en flagrancia de Roland y un asistente a quienes les atribuirían actos lascivos, droga, el arma y los dólares. La minuta fue filtrada a los medios de comunicación, pero contenía un sonoro error. La firmaba un subcomisario y ese cargo no existe en la PNB. La equivocación no los detuvo en mantener la flagrancia, argumentando que alguien les había advertido de los planes conspirativos y terroristas de Roland. El periodista fue trasladado a Mari Pérez, una de las sedes de la PNB. Al llegar, Roland se encontró con un set de grabación preparado para un interrogatorio continuo e implacable. En la sala estaba un fusil AR-15, unos mapas con una ruta marcada hacia Colombia y miles de dólares. Lo compelían para que repitiera un relato donde él confesara la comisión de delitos y a su vez responsabilizara a Leopoldo López y otros dirigentes del partido político Voluntad Popular. Necesario era descalificar al gobierno interino, a la empresa petrolera y a fundaciones que vienen trabajando por la ayuda humanitaria. Mientras esto ocurría, Roland estaba desaparecido para el país. El equipo que grababa enviaba por computadora el material, el cual regresaba con nuevas precisiones y exigencias. Fueron horas agotadoras de lleva y trae. Entre tanto, el equipo técnico avanzaba en montajes con el teléfono de Roland. Buscaban nombres que lo implicaran en intimidad sexual para exponerlo al escarnio público. De esa parte se encargaron personalmente los hermanos Rodríguez. Jorge en particular mostró su mejor sonrisa en los canales oficiales, haciendo pública
de manera ilegal información de un expediente penal, sin ser funcionario del régimen. Cuando Roland fue presentado al tribunal, los fiscales previamente designados lo acusaron de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento del terrorismo. Su casa fue allanada sin testigos. A ese fusil le limaron el serial, cosas que no hicieron con Roberto Marrero. La precisión proviene del general Manuel Christopher Figuera, quien como jefe del SEBIN recibió la orden directamente de Maduro de detener al ex asistente de Juan Guaidó en marzo del año pasado. Ahora Roland está preso en la Yaragua, otra sede de la PNB. No dejemos de luchar por su libertad. Y el régimen de Maduro dio su reporte. Reporte del régimen de Nicolás Maduro. Venezuela llegó a 806 muertes por coronavirus, con 92.705 contagios. En las últimas 24 horas se registraron 380 nuevas infecciones y 5 decesos, de los cuales 3 son hombres con edades comprendidas entre los 41 y los 65 años, y 2 mujeres de 62 y 81 años. Venezuela llegó este lunes a las 806 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, mientras que se ubica en 92.705 el número total de contagios, luego de 33 semanas de pandemia en el país, informó el Ministerio de Comunicación del régimen Freddy Ñáñez. A través de su cuenta de Instagram explicó en las últimas 24 horas que se registraron 380 nuevas infecciones y 5 decesos, de los cuales 3 son hombres con edades comprendidas entre los 41 y los 65 años y 2 mujeres de 62 y 81 años. Entre los nuevos contagios, detalló, 331 se produjeron por transmisión comunitaria dentro de las regiones del país, especialmente en los estados de Carabobo Norte, Yaracuy Oeste y Zulia Noroeste. En Venezuela, muchos esperan triunfo de Trump para que Estados Unidos mantenga presión sobre Maduro. Muchos venezolanos esperan la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya campaña de sanciones al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ha ganado un amplio apoyo entre los críticos del presidente Nicolás Maduro, con la esperanza de que haya un cambio político en el país. El gobierno de Trump ha prometido que las sanciones sacarán del cargo a Maduro, en cuyo gobierno se ha producido un colapso económico que ha causado un éxodo masivo de venezolanos, algo que no ha ocurrido después de casi 2 años. Algunos venezolanos sienten que Trump es el primer líder estadounidense en enfrentarse al gobierno de Maduro, que ha sido acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de socavar las instituciones democráticas. Pero los críticos dicen que las medidas exacerban la crisis humanitaria de la otrora próspera nación miembro de la OPEP al dañar el flujo de caja del gobierno y complicar las importaciones de bienes clave como la gasolina. A pesar de las promesas del candidato demócrata Joe Biden de no suavizar las medidas contra Maduro, algunos venezolanos creen que, en caso de ganar, adoptará un enfoque menos polémico y similar al del expresidente Barack Obama. Biden mantuvo una estrecha ventaja en Wisconsin después de que se completara el conteo de votos en ese estado, un gran impulso en su intento de arrebatarle la presidencia de Estados Unidos a Trump. En una calle comercial de clase media del este de Caracas, donde trabajadores con camisas deshilachadas y mascarillas cosidas en casa transitaban por las calles, mucha gente estaba convencida el miércoles de que Trump ganaría. Que mucha gente se queja que el bloqueo es a las tarjetas de crédito de los ministros de Maduro, dijo José Bastidas, un constructor de 56 años de la populosa barriada de Petare, en referencia a las acusaciones de Maduro de que las sanciones son la causa de la crisis económica de Venezuela. Las sanciones contra el gobierno de Maduro han incluido congelaciones de activos y prohibiciones de viaje para altos funcionarios y medidas para restringir las exportaciones de petróleo y sus importaciones de combustible. Eso ha dejado a millones de personas en largas colas esperando para cargar combustible o luchando por encontrar transporte público. Me gustaría que ganara Trump, dijo por su parte Fernando González, analista de sistema de 59 años. Creo que es el que más ha implementado medidas para resolver el problema aquí.
El líder opositor Juan Guaidó espera que Estados Unidos continúe apoyando la lucha para restablecer la democracia en el país petrolero y mantenga la presión contra Maduro, independientemente de si Trump se mantiene en la presidencia o es reemplazado por Biden. Así lo dijo el miércoles el embajador designado por Guaidó ante el gobierno de Colombia, Tomás Guanipa, después de que se presentó con sus credenciales ante el presidente Iván Duque. Aspiramos a la continuidad en la política que hasta ahora ha sido bipartidista, que ha apoyado la lucha por la democracia de Venezuela, declaró.